su palabra. Siempre le ruego al Señor que me guíe, que me dé las fuerzas para seguir adelante y pueda predicar su palabra como Él manda, como nos ha dejado escrito en su palabra. Oremos para dar inicio a nuestro servicio. Padre Santo, amantísimo Señor, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido cantar con nuestros labios himnos, Padre Santo, que te exaltan tu santo nombre. Gracias por permitirnos, Padre Santo. También esta mañana, Padre amado, es importante la predicación de tu palabra, el alimento espiritual que necesitamos en nuestras almas. Te ruego, Señor, te ruego, Padre Santo, que me guíes, que me ayudes, Padre amado, que tu Espíritu Santo me guíe, que pueda predicar tu palabra conforme tú mandas, Señor. Te ruego, Señor, que tú hables a tu pueblo, a esta pequeña manada, conforme a la necesidad de cada corazón. Te ruego, Señor, que tú me ayudes, Padre Santo, y ayudes también a mis hermanos. Estar atentos, que toda preocupación, todo afán, que dejen de lado, Señor, que confíen que tú suplirás todas las necesidades. Te ruego, Señor, que utilices tu palabra también en aquellos que no han puesto su fe todavía en tu Hijo Cristo, que no han visto, Señor. Que tú confirmes también en aquellos que ya oraste en sus corazones, que le diste el nuevo nacimiento. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Te pido todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias, amados hermanos, a Efesios 4. Efesios 4. Una vez más, amados hermanos, nos encontramos en esta sección práctica de esta epístola. Y dijimos, en los 6 primeros versículos, amados hermanos, de este capítulo, constituyen una unidad del andar digno del creyente. Es una sección que es muy importante, muy importante, y es una bendición, amados hermanos, que nosotros podamos estudiar. ¿Y para qué? Para poder conocer cuáles son las actitudes que distinguen a un creyente que camina a la luz de la posición exaltada en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo en este pequeño pasaje tan hermoso y muy importante para nuestras vidas. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. El Señor bendiga su palabra, amados hermanos. Entonces, hermanos, esta es una parte de la epístola que tiene una profunda contenido y es muy hermoso. Por esta razón estamos tomando bastante tiempo, ¿no? Estamos extrayendo sus verdades para que nos ayuden a nosotros el caminar delante del Señor, el caminar digno, de la cual nos habla el apóstol Pablo. El fin de todo estudio, sabemos, amados hermanos, el fin de todo estudio bíblico siempre va a ser la santidad. Cualquier actividad, cualquiera que hagamos nosotros en la iglesia, si el propósito fundamental no es buscar la santidad de los creyentes, se podría decir que es una práctica, hasta decir lo que es fariseica, que no tendría ningún significado. Pero nosotros tenemos que siempre buscar, cualquier acto que podamos hacer en la iglesia es buscar la santidad de los hijos del Señor. Pero lo que hacemos como iglesia particularmente, o sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, el propósito es hacernos más
hacernos más como nuestro Señor Jesucristo. Por eso es lo que hacemos continuamente. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque queremos andar dignamente. La pregunta es, ¿cómo es que podemos andar de esta manera digna de nuestra vocación como hijos de Dios? Esa es también la pregunta que el apóstol Pablo está contestando en este pasaje. Y como nosotros comenzamos a contestar en algunas semanas atrás, cuando hablamos de la humildad, y que nosotros estamos viendo, ¿no?, cuáles son las actitudes verdaderas de un creyente que anda a la luz de las Escrituras. Y el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo y en este versículo. Lo primero que el apóstol Pablo subraya, amados hermanos, es que un andar digno de la vocación con que fuimos llamados se caracteriza por ciertas actitudes que debemos tener como creyentes. Es interesante que el apóstol Pablo no comienza a hablar del caminar cristiano, del andar cristiano a través de unas ciertas cosas que podría hacer el creyente, o que debemos hacer, o acciones que debemos tomar, sino que nos habla de actitudes del corazón. Eso tenemos que tener en cuenta y meditar y reflexionar, amados hermanos. El apóstol Pablo habla de actitudes del corazón. Por supuesto, las actitudes son las actitudes que el Espíritu Santo nos da. No vienen en sí de nosotros. Y por supuesto, todas estas actitudes se van a traducir en acción. Pero es notable que el apóstol Pablo, hermanos, no comienza hablando de acciones, sino habla de actitudes. Entonces, la esencia del andar cristiano es lo que somos en lo interior. Esa es la esencia. En lo secreto del corazón, no en lo que hacemos por fuera. El creyente, amados hermanos, se distingue por lo que es en secreto. Por lo que es cuando está solo, cuando nadie lo ve, cuando solamente Dios está presente. Ahí es donde se debe notar al creyente genuino. La acción externa, sin duda, o sin una actitud apropiada, es una acción que se podría llamar legalista. Hay gente que por fuera hace muchas cosas que parecen ser religiosas, piadosas o buenas, pero si no están procedidas por una actitud correcta, amados hermanos, por una actitud similar a la que está enumerando en este pasaje, esa actividad se convierte simplemente en una actividad religiosa. Y además se podría decir también, es una actividad hipócrita. ¿Por qué? Porque no está acompañada de una actitud correcta. Por eso el apóstol Pablo nos recalca estas actitudes que debe tener un verdadero creyente. Entonces, Pablo comienza a instruir a los creyentes de Éfeso y por aplicación a nosotros también, hermanos, en cuanto al andar digno, enfatizando primero a las actitudes de ese andar. Como ya vimos la semana pasada y hablamos en detalle, hemos hablado de la humildad. Vimos que es andar en humildad y lo hablamos en detalle. Y hoy nos enfocaremos en la segunda actitud que en este pasaje también el apóstol Pablo subraya. ¿Cuál es? La mansedumbre. El versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre. No puede haber soberbia en un corazón y al mismo tiempo ser manso, o al mismo tiempo tener mansedumbre. La mansedumbre y la humildad, amados hermanos, siempre van juntas. La soberbia, el orgullo, con la mansedumbre nunca van a estar juntas. Son exclusivas. Donde hay humildad, inevitablemente va a haber mansedumbre. Y como vamos a ver, estas actitudes que ahí se mencionan son actitudes que van juntas. Son actitudes que siempre van a ir juntas. Se podría decir también como los eslabones de una cadena.
Si un eslabón se rompe, la cadena se rompe. Pero en esto van siempre juntas. Donde está presente la humildad, también va a estar presente la mansedumbre. Ahora, ¿qué significa mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? ¿O qué significa ser una persona mansa? ¿Cómo es que la palabra de Dios define esta virtud? Tal vez, amados hermanos, nosotros podamos preguntar a cualquier persona que ande en la calle, quizás su respuesta o su contestación sería, ¿no? Una persona mansa es una persona que es cobarde, que no puede contestar o que se queda callado por más que le humillan. En cierta manera no está haciendo la verdad, pero no lo habla a la luz de las Escrituras. Pero lo que nos interesa, amados hermanos, nosotros es saber lo que Pablo quiere decir cuando nos dice con mansedumbre. ¿Qué debe ser? Que debe ser no esa característica de un creyente. Entonces, la mansedumbre, para empezar, se presenta en la Escritura como uno de los frutos del Espíritu Santo. Eso también tenemos que recordar. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para empezar, notamos entonces que la mansedumbre de la que el apóstol Pablo habla no es producto del ser humano. Ni usted ni yo pudiéramos haber demostrado mansedumbre. La mansedumbre la cual habla en este pasaje antes de conocer a Cristo, porque es el producto y el resultado de la obra del Espíritu Santo. La mansedumbre, en la luz de las Escrituras, viene de Dios, gracias a su Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo también introduce la mansedumbre. ¿Dónde? En el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, en la tercera bienaventuranza, habla el Señor también de los mansos. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el versículo 5 nos habla de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús está hablando ¿de quiénes? De sus hijos de Dios. ¿Quiénes son los mansos? ¿O quiénes son los que lloran? ¿O quiénes son los pobres del espíritu? Son sus hijos. Todos aquellos que pertenecen a Dios, que entran al reino, manifiestan estas características. Y una de ellas nos habla de mansedumbre. Y dijimos, hablando de la humildad, que uno no puede llegar al cielo si ni siquiera pertenecer a Dios, si no es una persona humilde. Uno tiene que humillarse para llegar al Señor también. Por supuesto, la humildad va acompañada, siempre va acompañada, como vuelvo a repetir, por la mansedumbre. Entonces, amados hermanos, los hijos de Dios deben caracterizarse por ser mansos. El Señor Jesús también utiliza ese adjetivo en referencia de su persona. Es un gran ejemplo que nos da el Señor. Y eso nosotros tenemos que buscar a la luz de las Escrituras, ser como Él. Mateo capítulo 11, versículo 29-30. Mateo capítulo 11, versículo 29-30 nos dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Entonces podemos concluir que la mansedumbre, amados hermanos, no es una actitud de un cobarde, como muchos piensan que una persona mansa es un cobarde. No es una actitud de uno que quizás no tiene nada que decir, porque se queda callado. Otros piensan que es así, como a veces la gente piensa. El Señor Jesucristo dice, ¿no? Nos da un mandamiento: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí coloca las dos actitudes juntas. Como les dije, siempre la humildad y el mansedumbre van juntas. No pueden ir separados por sí solos, no. Siempre tienen que ir juntas. Son parte de Él, nos dice acá en este pasaje que leímos. Jesús es manso, Jesús es humilde. Y dice que nosotros debemos ser como Él. Por eso el apóstol Pablo también nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vemos en muchos pasajes, amados hermanos, siempre la humildad y el mansedumbre van a ir juntas, siempre, siempre. Entonces, son características que tenía el Señor Jesús, que tiene. Son características que también debe acompañar a aquellos que nos llamamos cristianos. Y un cristiano, como hemos dicho tantas veces, ¿qué es? Es un seguidor de Cristo. Por eso es cristiano. Si es de Cristo, si es discípulo de Cristo, debe ser manso. Si es de Cristo, debe ser también humilde. Nosotros tenemos que buscar ser como Él. Y por eso el primera de Juan, el apóstol Juan nos recalca y hablando a los hermanos, nos dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Que nosotros debemos andar como Él anduvo, no como nosotros querramos, sino debemos andar como Él anduvo. La palabra que Pablo utiliza en este pasaje, amados hermanos, que es mansedumbre o como mansedumbre, en griego se puede llamar o es llamado pairotes. Esta palabra se usaba, por ejemplo, para referirse a un animal domado. Por ejemplo, un caballo que había sido adiestrado, que había sido domado, era una bestia mansa. Y eso lo vemos, que los caballos, cuando aún no han sido domados, son salvajes. Y eso es muy cierto. Ese era el uso común en griego. El animal en su condición en condición salvaje tiene poder. El caballo tiene mucha fuerza, todos lo sabemos. Es una bestia, como siempre se le dice. Pero cuando ya es domado, la bestia está en control. Tiene las mismas fuerzas que antes tenía, pero esa fuerza ya está en control. O sea que hay una diferencia, ¿no? Cuando el caballo es salvaje, tiene una fuerza, pero esa fuerza no es controlada. Pero ya cuando es domado, tiene la misma fuerza, pero esa fuerza es controlada, porque es domado. Entonces nosotros, amados hermanos, llevando a esa referencia a una persona, entonces pairotes es la disposición del espíritu que nunca se queja, que siempre tolera sin irritarse, quizás con una persona que es hostil con uno. Entonces, amados hermanos, una persona mansa desde el punto de vista es una persona que está controlada, que no está fijándose en cómo le tratan a él,
ni trata quizás de vengarse. Una persona mansa tiene esas características, sino que también tolera, no se irrita, y si hay irritas, quizás se enoja, pero se controla. Pero no responde de la misma manera a las personas que lo atacan o a las personas que lo critican. Y como vamos a ver, muchos a veces no. Antes de conocer a Cristo, podemos, hasta pensamos, vengarnos, ¿no? De decir ojo por ojo. Pero cuando una persona es mansa, a la luz de las Escrituras, no debe pensar en ello. Entonces, una persona mansa es alguien que no busca venganza, amados hermanos, que no busca venganza personal, aunque a menudo pueda hacerlo. En otras palabras, la mansedumbre es el poder bajo control. Cuando vamos también a ver, como vamos a ver también, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el apóstol Santiago sobre la mansedumbre. Y acá también lo conecta con otra cualidad. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, en este pasaje, hermanos, es sabio la persona que es mansa. Una persona que tiene mansedumbre es una persona sabia según la Biblia. El sabio demuestra su sabiduría por medio de su mansedumbre. En otras palabras, queridos hermanos, es una persona que sabe cómo reaccionar, no en enojo o hostilmente, sino con gentileza. En el versículo 17 del mismo epístola, del capítulo 3 del mismo capítulo, versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ven, hermanos? La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios, como vuelvo a repetir. Entonces, el ser manso o el manso no es una persona que no tiene valentía o que es cobarde, quizás, como algunos piensan. Entonces, hermanos, la sabiduría que viene de Dios es poder, pero poder bajo control, como hacía el ejemplo del caballo. Es como un caballo que ha sido domado. Antes era salvaje, fuera de control. Ahora tiene el mismo poder, pero que por supuesto, amados hermanos, un poder bajo control. Ahora, ¿quiere decir tal vez que un creyente nunca se enoja? No, claro que nos enojamos. Y menos mal que la Biblia nos habla de ello también, que es posible que nos enojamos. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Y voy a leer de dos versiones, la Reina Valera 60 y de la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en la Nueva Versión Internacional, mismo Efesios capítulo 4, versículo 6 nos dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Meditemos en ello, hermanos. Como podemos ver, existe un tipo de ira, un tipo de enojo que no es pecado. ¿Y cómo es esto? Podrían decir. Es obvio que todos somos tentados a enojarnos.
Y todo ser humano experimenta esa emoción de ira, esa emoción de enojo. Así como nosotros experimentamos tristeza, alegría, gozo, de la misma forma también podemos experimentar el enojo, la ira. Es algo que no vamos a poder evitar. Estará en nosotros hasta que partamos a la presencia del Señor. Pero, ¿cómo podemos evitar que esto se transforme en pecado? Esa es la pregunta. Fíjense lo que nos dice Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 28. También voy a leer de la versión Reina Valera 60 y de la Biblia de las Américas. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La Biblia de las Américas dice también de Proverbios capítulo 25, versículo 28: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Creo que está muy claro, hermanos. Como en Reina Valera nos dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo se le domina al caballo? Se le pone una rienda, se le domina, y de la misma forma nos hace ver que nosotros debemos poner rienda a nuestro espíritu, a nuestro carácter. La idea es que una persona mansa va a experimentar la emoción de enojo, como cualquier otra persona, pero su enojo tiene que estar bajo control. Tiene que estar bajo control. En contraste a aquel que se enoja y deja que la hostilidad y la ira le domine. Este enojo sin control, el sabio Salomón lo compara con una ciudad sin muro. Una ciudad sin muro en esa época era una ciudad desprotegida. Era una ciudad que se exponía a todo tipo de ataques de cualquier tipo de enemigo. Y transfiriendo este concepto al orden espiritual, amados hermanos, un hombre que se enoja sin control se abre como una ciudad desprotegida a toda tentación y a todo tipo de pecado. Tenemos que tener mucho cuidado en ello. Entonces, una persona que se enoja es una persona que puede pecar, porque simplemente está desplegando un aspecto de todo lo que está controlando. Y fíjense lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 32. También voy a leer de dos versiones, de Reina Valera 60 y de la Nueva Versión Internacional. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Nueva Versión Internacional dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Este es el hombre que pudiera enojarse. El enojo está ahí, pero está bajo control. Este es el hombre que demuestra mansedumbre, amados hermanos. Existe una ira que en el momento apropiado se manifiesta, y esta ira es el celo por las cosas de Dios. Tenemos en la Biblia varias ilustraciones de mansedumbre en diferentes personas. En el Nuevo Testamento, la persona que más demuestra y mejor demuestra la mansedumbre, todos sabemos, hermanos, quién es: nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro ejemplo, nuestra guía. Él era 100% Dios, 100% hombre. Era alguien que nunca se defendió a sí mismo, nunca demostró un espíritu vengativo con nadie. El Señor, cuando fue vituperado, no maldijo al que le maltrataba. Cuando fue maltratado, nunca pronunció palabras de enojo. Pero este mismo Cristo, este mismo nuestro Señor, que era manso y humilde de corazón, es el mismo Jesús que manifiesta ira a aquellas personas que maltrataban y
vituperaban el nombre de su Padre, el nombre del Señor. Ustedes pueden recordar, hermanos, cuando el Señor, cuando comenzó su ministerio, entra al templo y el templo estaba siendo usado como un lugar de mercado, donde estaban todos los mercaderes vendiendo cosas, y el Señor toma un látigo y vuelca las mesas. Podemos ver eso en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. El Señor Jesús no toleró el oprobio ni vituperio de la persona de su Padre, de su Padre Celestial. Cuando confrontó a los fariseos por su hipocresía, el Señor también pronunció palabras muy duras, muy fuertes, porque los escribas y fariseos representaban a los falsos maestros de Israel. Y el Señor les dice también a los escribas y a estos fariseos, podemos ver esto en Mateo capítulo 23, versículo 13 al 15. Mateo capítulo 23, versículo 13 al 15 nos dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. El Señor Jesús era manso y humilde de corazón, pero el Señor Jesús demostró enojo cuando el honor de Dios, cuando el honor de su Padre, cuando el honor de la verdad de Dios estaba en juego. Hay momentos, amados hermanos, donde es muy apropiado enojarse. Cuando él fue vituperado, insultado en su persona, nunca respondió. Solo cuando su Padre Celestial fue afrontado, cuando estaba de camino a la cruz, estaba siendo golpeado, estaba siendo escupido, nuestro Señor estaba siendo vituperado, maldecido, y él no respondió, pero más bien dijo estas palabras. Lo vemos esto en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34 nos dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cristo nunca se defendió a sí mismo. El apóstol Pedro, recordando la mansedumbre del Señor Jesús, escribe esto a los creyentes que estaban dispersos, y por implicancia también a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Esos creyentes que estaban dispersos estaban siendo perseguidos, estaban siendo
martirizados, tenían un tremenda persecución que nosotros, gracias al Señor, que no tenemos esa persecución. Vuelvo a repetir, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo fue manso como ningún otro, pero se enojó cuando la situación lo demandaba. Esto es tener poder bajo control. Cristo siempre estaba bajo control, siempre tenía totalmente bajo control. Recordemos también cuando ya estaba llegando su hora de nuestro Señor Jesucristo, la hora que tenía que ir a la cruz. Veamos Mateo capítulo 26, versículos 51-53. Mateo capítulo 26, versículos 51-53 nos dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Ustedes creen que quería solamente quitarle la oreja? No, quizás quería matarlo. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Nuestro Señor Cristo tenía la autoridad, todo el poder para defenderse, pero no lo hizo. Cuando le maldijeron, no maldijo. Cuando lo maltrataron, no maltrató. Aceptó todo ello. Eso es mansedumbre. Eso es tener control de sí, amados hermanos. Tener el poder de defenderse y destruir y no hacerlo. Eso es ser manso. Eso es ser manso, hermanos. Qué distinto a nosotros, hermanos. Qué distinto. Cuando nos atacan, cuando nos insultan, cuando nos menosprecian, reaccionamos hasta a veces mal. ¿Por qué será, hermanos? Porque nuestra tendencia natural no es reaccionar con mansedumbre, sino es reaccionar quizás hostilmente. De la misma manera, porque fuimos agredidos como lo entendemos, nosotros también queremos devolverlo lo mismo. Pero como hijos de Dios no podemos dejar que eso nos controle, amados hermanos. Debemos controlar nuestra ira, debemos controlar nuestro enojo. Otra ilustración de otra persona mansa en el Antiguo Testamento, quizás podemos referirnos también al rey David. David era un hombre manso, dice su palabra, conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16 está la historia. David fue ungido por Samuel para ser rey de Israel, porque Dios había escogido a David y había rechazado a Saúl. Saúl todavía estaba en el trono, pero la unción del Espíritu Santo para ser rey había sido quitado de él. Y por supuesto se volvió celoso de David, odiaba a David, y después lo persiguió. Y vemos, ¿no?, en los salmos, cuántos salmos David describe de esa persecución. Cuántas veces Saúl trató de matarle a David y liquidar su vida, quitarle la vida. Pero en una ocasión, esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 24, versículos 3 al 6,
Dice, 1 Samuel capítulo 24, versículo 3 al 6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David. David, podemos ver que era sensible, se sintió mal, su conciencia le molestó, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David era manso, tenía bajo control su carácter, pudo vengarse. Había sido maltratado por Saúl, y era una oportunidad que quizás, según los hombres de David, no era para dejar pasar, pero David no lo hizo. Entonces David estaba bajo el control de Dios en su vida. No trató de defenderse a sí mismo, pero sí estuvo listo en ocasiones para defender el honor de Dios. Quizás, hablando un poco sobre este pasaje, es lamentable que muchas iglesias utilizan este pasaje cuando dice: no toquéis al ungido de Dios. Lo tergiversan, utilizan muchos pastores, entre comillas, para que un pastor que esté andando mal en pecado no se le diga nada, que esté predicando el falso evangelio no se le diga nada. Utilizan este pasaje, que es lamentable, pero en el contexto no nos quiere decir ello. Salmos capítulo 69, versículos 6, 7 nos dice, Salmos capítulo 69, versículos 6 y 7: No sean avergonzados por causa mía, los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Él temía a Dios, él temía que su testimonio sea pobre. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. David era un hombre manso. Este era un hombre que estaba bajo control de Dios. David estaba listo para pelear en defensa de Dios. Ustedes recuerdan que tuvo una lucha con Goliat, quien era incircunciso, que estaba hablando en contra del ejército de Dios, en contra del ejército de Israel. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 16 nos dice: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y luego sabemos, hermanos, la historia. David derrotó a Goliat. Y luego, sabemos, qué es lo que pasó. Pero ¿saben por qué lo hizo? No fue para defenderse a sí mismo. Lo hizo en defensa del honor de Dios. Eso le causó
a David enojo, pero era un hombre bajo control, controlaba su carácter, su enojo. Tal vez también otra ilustración de un hombre sobresaliente del Antiguo Testamento, podemos decir que era Moisés. Fíjense lo que decía Dios de Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es lo que dijo Dios de Moisés. No hay otro personaje en la historia que sea más manso, que haya sido como Moisés. Pero cuando pensamos en Moisés, no necesariamente pensamos que era solamente un hombre manso, sino que era una persona fuerte, era una persona sin miedo, era una persona valiente, era una persona con convicciones, y también a veces era una persona explosiva, y lo fue. En una ocasión Moisés bajaba del monte después que Dios le dio las 2 tablas de la ley, y ve al pueblo pecando, adorando a ídolos que ellos mismos habían formado. La ira de Moisés se encendió y rompió las tablas. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 32, versículo 17 al 22. Éxodo capítulo 32, versículos 17 al 22. Dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció, cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y los quemó en el fuego, y los molió hasta reducirlos a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Entonces vemos que Moisés se enojó, pero Dios lo describe como una persona mansa. ¿Por qué será que Moisés es descrito de esta manera por Dios? Bueno, tenía que ver por el hecho que Moisés nunca reaccionó en su propia defensa. Moisés nunca se defendió a sí mismo, sino en defensa de lo que Dios valoraba, lo que era la persona de Dios. Moisés no confiaba en sí mismo. Ustedes recuerdan cuando Dios escogió y cuando Dios le llama para su servicio, la respuesta de Moisés fue, y lo vemos esto en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 14 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Él respondió:
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Ustedes saben que Jehová es el derivado del verbo ser en hebreos, Yahvé. Entonces, cuando Dios dice a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros, está diciendo que yo soy el eterno Dios, el que era, el que soy y el que seré, el Dios eterno, Dios todopoderoso, el que me envía. Y para demostrar que Dios estaba con él, entonces, aunque Moisés no se sentía tan hábil ni capaz para llevar a cabo de esta misión o este liderazgo, Dios le entregó una vara. ¿Se acuerdan esa historia también, hermanos? Cuando la vara se convierte en serpiente. Éxodo capítulo 4, versículos 2 al 5. Dice: y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios entrega entonces una vara, el símbolo de poder de Dios con él. Por supuesto, Moisés sin Dios no era nadie. Él lo sabía, Dios lo sabía, pero Dios estaba con él. Y de ahí su poder. Y todo siervo de Dios, amados hermanos, todo creyente, todo siervo de Dios a través de la historia de la redención, ha sido alguien o ha logrado algo no por sus propios méritos, sino porque Dios está con él o estaba con él. El poder es de Dios. Y Moisés lo demostró. Moisés no podía hacer nada por sí solo, y él lo sabía, y eso demuestra también humildad, y por supuesto demuestra mansedumbre. Ser humilde es ser consciente cómo somos o en dónde estamos. Una persona en el Nuevo Testamento, quizás podemos también decir que era manso, o similar a Moisés, es el apóstol Pablo, cuya actitud fue similar a la de Moisés, donde Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 3 nos dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el capítulo 4, versículo 13 nos dice, del mismo epístola: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo mismo que Moisés dijo: yo no puedo hacer nada, el único que puede es Dios. Y todo lo que uno puede hacer es en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como Moisés, Pablo reconocían que en sí mismo no podrían lograr nada. Un hombre manso era un hombre humilde. Entonces, amados hermanos, en la Biblia un hombre manso o una persona que posee mansedumbre es uno que no confía en sí mismo, no se defiende, no busca sus propios intereses, sino que busca los intereses de Dios. Eso es una persona manso. Y para concluir, amados hermanos, haré algunas preguntas y cada uno de nosotros lo responderemos. Voy a preguntar unas preguntas prácticas. Vamos a hacer estas preguntas
a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿tengo control de mí mismo? ¿Soy una persona controlada? ¿Gobierno mi espíritu o soy como una ciudad cuya muralla ha sido derribada? ¿Pierdo el control y trato de defenderme y vengarme cuando soy agredido? No quiere decir que no nos enojamos. Sabemos que seremos tentados. Lo que estoy preguntando si es que pierdo el control y dejo que eso me lleve. Una persona mansa no permite que eso suceda, amados hermanos. ¿Tengo ira cuando el honor de Dios ha sido violado? ¿Me enoja eso realmente? ¿Me consume el celo del Señor? Usando las palabras de David. ¿Realmente me enoja cuando observo el pecado en mí y en otros? ¿Me enojo cuando la palabra de Dios es violada y es distorsionada? Creo que todos nos enojamos, nos irritamos cuando escuchamos que tergiversan la palabra de Dios y nos debe molestar. Me siento ofendido y deseo defender a Dios cuando su nombre es usado en vano. ¿Acaso no causa enojo cuando alguien ofende a Dios? Nos debe causar enojo. ¿Respondo en humildad a la palabra de Dios? Eso también es muy importante, hermano. ¿Respondo la palabra de Dios en humildad? Por ejemplo, Santiago nos dice capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, debemos recibir la palabra, aceptarla y doblegarnos ante ella, obedecerla. Busco la restauración de aquellos que han caído en pecado. Un cristiano manso debe hacer eso. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermanos, un cristiano en quien hay mansedumbre no critica y habla mal de hermanos que han caído, sino que busca la restauración de ellos sabiendo que él mismo es débil y que en cualquier momento puede caer y pecar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 nos dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pregunta: ¿recibo la crítica sin buscar venganza? ¿O es que inmediatamente estoy listo para defenderme y tengo la actitud y quizás dice, ese sí me la va a pagar? Que quizás sin Cristo era nuestra manera de actuar. Si tenemos esa actitud, estamos demostrando que no hay mansedumbre en nosotros. ¿Tengo la actitud correcta para los que no conocen a Dios? ¿Cómo pensamos de los inconversos? Debemos recordar que nosotros también estábamos en algún momento. Por eso Pablo le escribe a Tito y le dice que se dirija así a los creyentes y por implicancia a nosotros. Tito capítulo 3, versículo 2, 3 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era usted, ese era yo. Y esos son aquellos que no han puesto su fe en Cristo, que están sin Cristo, están en esa descripción que hemos leído. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Pero ahora, cuando vemos a la gente, ¿cómo lo vemos? ¿Podemos quizás pensar con desprecio? No, hermanos. Quizás verlos sin compasión. No debe ser así, hermanos. Claro que son perversos, claro que son aborrecibles, pero Pablo nos dice que debemos mostrar toda mansedumbre con ellos, y a veces cuesta, hermanos, y eso creo que todos lo podemos sentir en nuestra vida propia. Bueno, hermanos, estas son las descripciones bíblicas de un individuo donde se caracteriza por una persona que es mansa. Creo que todos nos hace falta crecer en esa virtud, amados hermanos. Nosotros mismos respondamos estas preguntas que les hice. Cada uno que se responda en su corazón. Creo que sí, hermanos. Cada uno de nosotros podemos decir amén a todas estas afirmaciones. Que nosotros tenemos que buscar que el Señor nos ayude a ser mansos, a ser humildes de corazón. Busquemos imitar a Cristo. Busquemos andar como Él anduvo. Él era manso y humilde de corazón. Y nosotros preguntémonos en nuestros corazones, ¿somos mansos? ¿Somos humildes? El Señor nos ayude, hermanos. Quizás es una lucha que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno conoce su condición delante del Señor. Cuando yo estaba realizando esta predicación, me hablaba a mí mismo en mi corazón. Y esas preguntas retumban en mi corazón y siguen retumbando. ¿Soy manso, humilde? ¿Estoy caminando digno como debería andar? Cada uno se tiene que contestar en su corazón y meditar. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga a cada uno de ustedes también, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque aún nos falta, Señor. Aún nos falta caminar como es digno de la vocación con la cual tú nos llamaste, Padre Santo. A veces, Señor, nos gana la ira. A veces, Padre Santo, respondemos maltrato con maltrato, quizás. Quizás, Señor, buscamos todavía vengarnos. Quizás, Señor, todavía hay cosas en nuestros corazones que llega al resentimiento, porque alguien nos ofendió, porque alguien quizás nos insultó. Ayúdanos, Padre Santo, a andar como tu Hijo anduvo, ser manso y humilde de corazón. Cuando Él era maldecido, no maldecía. Cuando Él era maltratado, no respondía. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si estamos pecando contra ti. Ayúdanos que nuestro enojo no se convierta en pecado. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga entender, que nos haga ver, Señor, cómo es el andar digno de un creyente y un hijo tuyo. Te ruego, Señor, que esta palabra que
llegue a nuestros corazones, que se quede ahí clavado, Señor, que reflexionemos y que meditemos, Padre Santo, cómo estamos delante tuyo, Señor. Si que hay de arrepentirnos, nos arrepentiremos, Señor. Te pediremos perdón, porque cuando pecamos, pecamos contra ti, Padre Santo, solo contra ti. Te ruego, Padre Santo, que tú redarguyas cada corazón. Consueles también, Padre amado, a cada corazón. Gracias por el ejemplo que nos has dejado, Señor. Muchos siervos tuyos, a través de la historia, Señor, nos hacen ver cuán mansos eran. Pero no por sus propios méritos, sino por ti, porque el poder viene de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo es el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice tu palabra. Bendice también a cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te agradezco, te pido, Padre Santo, todo en nombre de tu Hijo amado Jesús, tu amado Salvador. Amén.